Bien, continuamos con esta entrevista con el doctor Eddie Olivares, quien es vicepresidente del PRM y coordinador ejecutivo de la presidencia de la organización oficialista. Una situación a propósito de estos temas de, bueno, de justicia, de transparencia, la salida del ministro de la presidencia, una situación un poco como gobierno, como partido, por todo lo que, ¿verdad?, ha implicado el tema de Lisandro, y me imagino que reitero, tanto como para el partido como para el gobierno, fue una situación un poco difícil para ustedes. Bueno, se trata de que un caso que viene del gobierno anterior, Así es. sumamente delicado, que ha involucrado a muchísimas personas del sector público, Y del algunos sector que fueron privado. funcionarios, pero del sector privado, Así es. muchos, una cantidad sorprendente. Así es. Y en ese sentido, todo lo que ha ocurrido en torno al caso es de altísimo interés para el país, por lo que ha implicado. Yo diría que no solo por el monto en dinero que puede haber sido objeto De de los casos que desvío y se de... señalan, Sí. pero lo más importante, para mí es importantísimo el hecho de que una institución como la Procuraduría General de la República, que es la responsable de la persecución del crimen, entre ellos, por supuesto, la corrupción administrativa, y que esto haya ocurrido en la Procuraduría, en caso de que haya sido así. Pues yo como abogado garantista Claro. que soy, yo no acuso hasta que no se ha producido una sentencia. La acusación le corresponde al Ministerio Claro. Público, por cierto. ¿Usted cree en el Y, andamiaje de la y, presunción de inocencia? bueno, lo importante es que hay que cumplir con el debido proceso Así de es. ley, que es la columna vertebral del sistema de justicia penal Claro. y de los derechos humanos. En ese sentido, sin yo prejuiciar, porque procuro no hacerlo nunca, pero la verdad es que resulta para gente como nosotros, que hemos estado vinculados al tema del Ministerio Público, sí es algo que sorprendente. Yo pienso que de esta Y cuando usted, situación, que fue un fiscal, se sorprende porque... no, no, la verdad es que yo no Sí. podía imaginarme algo así. Pero bueno, lo importante es que el Ministerio Público haga lo que le corresponde, haga su trabajo, que el Poder Judicial haga lo propio en lo que tiene que ver con su condición de juzgador, que se respete el debido proceso y que se dicte la sentencia conforme a la responsabilidad que haya tenido cada cual en ese proceso. Y bueno, creo que el ministro Macarrulla asumió una posición propia inclusive de los países donde hay una visión moderna en cuanto a que los funcionarios se quitan para que la justicia actúe sin ningún tipo de inconveniente. Y una de las cosas más importantes de los grandes aportes de este gobierno es el hecho de que no ha intervenido absolutamente en nada relativo a la justicia. Nadie puede decir que se haya producido ningún tipo de intento de influir en las decisiones ni del Ministerio Público ni del Poder Judicial. Yo pienso que
ese es un aporte importantísimo que quedará y que debe quedar, y hay un antes y un después. Fíjese que yo no ando hablando de Ministerio Público Independiente, de justicia independiente, yo no uso esa, pero sí lo que tiene que ver con el aporte fundamentalmente del presidente en cuanto al hecho de que ha sido absolutamente respetuoso en lo que tiene que ver con el funcionamiento de la justicia y del Ministerio Público. Entonces, esa es una parte sumamente importante y yo pienso que así debe ser siempre. Debe actuar el Ministerio Público como persecutor y la justicia como juzgador. Claro, claro. Y sobre todo lo que usted dijo, insistir en la observación absoluta del debido proceso, porque ahí radica todo, sobre todo en un régimen democrático. Mire, a propósito hay una discusión, ya esto un poco sale de este ambiente, aunque tiene alguna familiaridad para el futuro, y estoy hablando, ya se aprobó en primera lectura la ley de extinción de dominio. Antes de estar haciendo este programa había una posición de Finjus un poco inquieta por la manera en que se está, y lo que se ha conocido hasta ahora. De hecho, la aprobación en primera lectura, hay mucha gente que con el tema de la seguridad jurídica, con el tema de la irretroactividad de la ley, con el tema de los terceros adquirientes de buena fe que puedan tener dificultades por aquello de que, bueno, la extinción es un juicio de carácter civil y que no implica una dependencia necesariamente de lo penal. Y usted como un jurista que, bueno, pues de hecho fue fiscal y siempre ha estado en esto, ¿usted no alberga esos temores? Bueno, la Constitución del 10 estableció esta como una de las leyes que Sí, creo que el debían, artículo 51 me parece en su sí, numeral 5 por sí, ahí, sí habla de eso. estableció, creó la base para El Instituto de la el Extinción de la instituto de Extinción la... de Sí. dominio. Entonces, ya esa pauta de la Constitución conduce a que se legisle en torno a este tema que ya tiene instituto en varios países de América Latina y de Europa. En ese sentido, yo pienso que lo más importante es que se haga una buena ley. Esa es la esencia de todo. Que se cumpla estrictamente con la Constitución, pero que la ley esté lo suficientemente bien estructurada como para que resista el examen del guardián de la Constitución y que En este caso el Tribunal el Tribunal Constitucional. Constitucional. En ese sentido, yo pienso que lo más importante es que se haga una ley que cumpla con todos los preceptos constitucionales y que esté debidamente bien estructurada y aprobada. Esa es la parte fundamental. Por la misma delicadeza que tiene la ley, lo que implica cómo incide en el funcionamiento de la sociedad, incide en lo más preciado de la sociedad en términos material, y por lo tanto debe ser tratada con toda la delicadeza que eso implica.
cuando usted hace una buena ley, entonces usted legisló correctamente y puede sentirse orgulloso de esa ley. Si la ley tiene debilidades que pueden ser recibir la cirugía del Tribunal Constitucional, entonces ya ahí se dañó el producto o salió dañado. Entonces yo pienso que lo más importante es que se estructure una buena ley que resista cualquier tipo de examen jurídico. En materia, sobre todo en materia que pueda pasar el test de la constitucionalidad. Exacto. ¿Cómo no? Bueno, hay, a propósito, volviendo al tema de la Junta Central Electoral, los actuales miembros del Pleno han estado insistiendo, sobre todo el magistrado juez presidente, con el asunto de la reforma a las leyes de partidos políticos y de régimen electoral, toda vez que, a propósito del Tribunal Constitucional, lo que se aprobó en ambas legislaciones, evidentemente el Tribunal Constitucional le ha hecho un cerquillo porque se puede decir prácticamente que no recuerdo un par de legislaciones que se le haya extirpado tantos artículos por contravenir la Constitución de la República, algo increíble. ¿Cuál es usted, que conoce tanto la institución y la importancia que tiene pues contar con un ordenamiento jurídico fuerte para dirigir, para administrar un proceso electoral y bueno, pues también ya desde su posición de alto dirigente político del partido oficial, ¿qué ve sobre esta petición que ha hecho la Junta? Bueno, tiene toda la razón. El presidente de la Junta debe acelerarse, pero haciéndolo de una manera correcta, la aprobación de la ley 3318 de partidos políticos y de la ley 1519 del régimen electoral. ¿Por qué? Porque después de esta legislatura, entonces vamos a entrar a la fase previa a las primarias y convenciones de los partidos para elegir los candidatos a los cargos de elección popular, al margen de que la propia ley 3318 establece que son 3 meses de pre-campaña, pero todos sabemos que la pre-campaña ya está empezando. En ese sentido hay que procurar la aprobación ahora en la actual legislatura para que no ocurra lo mismo que cuando se aprobó la ley de partidos, que producto de la improvisación, porque ya había que aprobarla o ya se hacía tarde, entonces se cometieron todos esos errores en la estructuración de la ley y luego ocurrió lo mismo con la 1519, que estábamos ya en medio de la campaña y también tuvo esos errores. En ese sentido, lo conveniente es que el liderazgo político se ponga de acuerdo, porque al final es el que aprueba las leyes. Tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores son políticos, dirigentes políticos, y tienen líderes políticos. Claro, y es un tema de interés fundamentalmente de los partidos. Y en ese sentido deben ponerse de acuerdo y aprobar una buena reforma de la ley de partidos, que es una reforma, no es la ley completa. Claro. Son artículos, hay que armonizarla con lo que usted señalaba, la cirugía amplísima que le hizo el Tribunal Constitucional, que abarcó todo el cuerpo de esa ley, y lo mismo con la 1519. Hay que hacerlo. Y el Tribunal Constitucional
decidió en lo que tiene que ver con la automatización de los procesos electorales, del voto. Del voto electrónico. Decidió irse bastante lejos conforme al dispositivo, que es lo que se ha publicado. Y por ejemplo, algo que yo vi y que me preocupó es que tocaron hasta la automatización del depósito de los candidatos a cargos de elección popular. O sea, la Junta elaboró durante mucho tiempo, estando nosotros en la Junta, ahí fue que lo iniciamos, un mecanismo para que los candidatos de los partidos políticos, los partidos, a través de un mecanismo electrónico, se depositaran y entonces se llevaban en físico, pero ya estaban depositados a través de un software, un programa que fue muy efectivo. Pues todo parece indicar que esa sentencia elimina la automatización de las candidaturas, de la presentación de las candidaturas por parte de los partidos. Eso no tiene sentido porque no tiene nada que ver con el voto electrónico. De modo que, pero lo señala. Entonces señala el proceso completo, todo lo que tiene que ver más allá del propio voto electrónico. Entonces, todo eso es muy preocupante. La transmisión de los resultados, que es una pero fase... Pero creo que no se llegó ahí. Es una, bueno, aparenta que sí. Es una fase importante. De verdad, aparenta que también lo de la transmisión. Sí, sí, porque todo lo que tiene que ver con el proceso... Pensé que solamente era el voto, la parte de... No, eso pensábamos. Pero por lo que se estableció o lo que pudimos leer en el dispositivo, claro, en este tipo de sentencia a veces dice mucho más el cuerpo completo de motivación, de considerando, de la sentencia que el propio dispositivo. Pero todo parece indicar que abarca todo lo relativo a la automatización de los procesos electorales, es decir, va más allá del propio voto. En ese sentido, yo pienso que el presidente de la Junta Central Electoral debería reunirse con el Tribunal Constitucional. Todavía no se ha hecho pública la sentencia a los fines de que se aclaren esas cosas. A los fines de que ese tipo de elementos que aparentan en el dispositivo que son tocados, que se aclare eso. Lo antes posible, porque ya la Junta tiene que empezar a trabajar, tiene que estar en el montaje, debe tener ya el cronograma electoral y además ir cumpliéndolo. O sea, no puede perder un minuto, porque está primero las primarias y convenciones para el mes de octubre del año 2023, el año que viene. Usted que sabe de eso, no hay cosas que lleguen más rápido. No, eso llega. Y luego entonces tenemos las elecciones municipales, ahí mismo. Y 3 meses después, que es lamentable que se haya establecido en la Constitución 3 meses de separación de las congresuales y municipales, de las municipales, de las presidenciales y congresuales. El tiempo es muy corto, pero bueno, todo ese proceso, la Junta Central Electoral tiene que plasmarlo en un cronograma, como se ha hecho siempre, y cumplirse estrictamente cada una de las actividades legales, reglamentarias, los plazos que establece la propia Junta,
y el plazo constitucional, que es un plazo fatal, que es el del día de las elecciones. Entonces hay que trabajar en esa parte y por eso esa sentencia del Tribunal Constitucional es importante también que ya sea concluida y publicada para que la Junta entonces pueda saber a lo que se no abstienen. esté en esa incertidumbre, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de la automatización de los procesos electorales, incluyendo el de las primarias. Así o sea es. que por eso es muy importante, de modo que deberían reunirse el magistrado Román Jaques, el magistrado presidente del Milton Tribunal Ray. Constitucional, Milton Ray Guevara, o los organismos, las instituciones, para que eso... aclararlo. aclarar cosas y quizás salvar cosas, Así si es. es posible salvarlas. Así es, así es. Bueno, el tiempo se ha terminado. Dice la oposición rapidito como que ustedes han perdido algunos puntos en cuanto a la popularidad y de hecho y que bueno, pues que las encuestas, que quizás por la misma crisis, la misma situación, ustedes han... tanto el presidente como el partido pues han perdido aceptación en los votantes. ¿Qué dice lo que ustedes han visto como cómo están ustedes tanto como partido como el propio presidente Abinader? No, el presidente sigue muy bien en medio de la situación tan compleja que ya señalamos. Sigue siendo uno de los mejor valorados de América Latina, el segundo. Y por el otro lado, en el caso del partido, el partido está muy fuerte, el partido está sobre el 40. Okay. Es decir, que está igual prácticamente que en las elecciones. El partido está muy bien, muy fuerte. Hay una excelente percepción del pueblo, del electorado, en relación con el partido. Y eso se entiende porque el partido ha funcionado muy cohesionado, muy activo, y en los otros partidos hay uno que está en proceso de construcción. De nacimiento. El partido que lidera el presidente Leonel Fernández, nuestro amigo, y está en construcción. Sí. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, está en un momento sumamente complejo, muy difícil, tratando de permanecer como el principal partido de oposición. Entonces hay una lucha entre el ambos. Partido de la Liberación Dominicana y el Fuerza del Pueblo, una lucha por el espacio, por el segundo lugar. Es decir, que ellos, tanto el Partido de la Liberación Dominicana y su líder, el presidente Danilo Medina, como Fuerza del Pueblo y su líder, el presidente Leonel Fernández, están conscientes de que no tienen nada que buscar en relación con la posibilidad de encabezar el favor del electorado y están compitiendo por el segundo lugar. Nosotros, mientras eso ocurre, estamos trabajando, además, por el fortalecimiento del partido, trabajando al lado del presidente Luis Abinader por superar esta etapa tan difícil de la humanidad, y ellos están luchando por permanecer, por ser el segundo. Es una lucha interesante que nosotros estamos observando y esperando a ver cuál de ellos será el segundo. De modo que el partido está muy bien sobre el 40%. Puede haber definición en la primera vuelta, en el caso de la presidencial. Sí, yo pienso que sí. Okay. Yo pienso que sí. Gana todo conduce a eso. A mí no me gusta mucho como especular, prever cosas, pero pienso que sí.
Cómo no. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Le reitero las felicitaciones por el cumpleaños. Muchas gracias, igual. Cómo no, gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.